Este año el Señor nos dijo al iniciar el año, nos dio la palabra para el año y nos dijo que era el año de los redimidos. Tal vez no conocíamos mucho ni la palabra, ni el entendimiento, ni tampoco tal vez conocíamos mucho la profundidad de lo que esto significaba. Pero en el transcurso del año Dios nos fue dando sus instrucciones, la revelación de su palabra, y aprendimos que ser una persona redimida es sinónimo de ser una persona rescatada, alguien que fue libre de la esclavitud o libre de las deudas, libre del retroceso, libre de la ruptura, libre de tantas cosas en las que el diablo nos metió por años y cargamos con ello hasta que apareció el Redentor, nuestro Señor Jesucristo. El Redentor era quien iba y pagaba lo que el otro debía, el que tomaba su lugar para el que sería redimido sea libre. Y nos habló el Señor de muchas personas que fueron redimidas, como Ruth, la moabita. Y después fue, no solo que dejó de ser una viuda pobre, una viuda mendiga, sino que pasó a ser la esposa de quien lo redimió, y terminó siendo la bisabuela del rey David. Un redimido es alguien que cambia su destino de fracaso, de retroceso, de menosprecio, a una vida de gloria, de poder, de victoria, pero que no lo logró él por su cuenta, sino que lo tiene a causa del Redentor. Vimos la vida de Mefiboset. Mefiboset, alguien que tenía herencia real, era el nieto del rey Saúl, el hijo de Jonathan, el príncipe, pero que a causa de una crisis social, familiar, política, él tenía 4 años, su papá muere, su abuelo muere, sus tíos mueren, y la niñera, corriendo para rescatar la vida de este niño, se le cae y se le rompen las 2 piernas y termina viviendo allí donde diríamos aquí debajo del puente, allí en los caños, en un lugar que se llamaba Lodebar, quiere decir no palabras. Ahí no existía ninguna palabra del cielo, de aliento, de fe. Era todo de retroceso, escasez, de tener abundancia, quedarse en la miseria. Pero el rey David, que había hecho un pacto con el papá de este joven, habían pasado, este joven ahora tenía, de 4 ahora tenía 20 años, 20 y poquito. Y el rey David se acordó y dijo: tengo un pacto que hice. Y lo manda a llamar, lo redime de su condición y lo sienta de nuevo con los príncipes en la mesa del rey. El redimido recuperaba y recuperó todas las tierras que eran de su abuelo, que eran del rey. Volvió a recuperar el palacio y todo lo que producía, y de repente, de la escasez de haberse criado allí entre los que ni siquiera alguien quisiera recordar, era la tierra del olvido, Dios lo pone en lugar de honra. Recuperó su casa, recuperó su tierra, recuperó el honor, recuperó las vestiduras de reales. Cuando alguien era redimido, la deuda de gratitud quedaba con el Redentor de por vida, la deuda de fidelidad. Pero no solo se redimían propiedades, posiciones o
honor. También Dios redime de la esclavitud del pecado, que es en realidad lo primero que Él hace en nosotros, porque ese precio no lo podíamos pagar nadie, ninguno de nosotros. Todo lo contrario, estábamos condenados a vivir en la eternidad, en el infierno, bajo la opresión, la amargura. Pero apareció el Redentor. Y fíjate lo que dice aquí las Escrituras. Y dice el libro de Isaías 63:1: ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Claro, ¿de quién estaba hablando? Responde y dice: yo, el que hablo en justicia, grande para salvar, grande para redimir. ¿Quién es este que viene? Oh, este año, ¿lo has visto? ¿Por qué es rojo tu vestido?, le preguntaron. Y tus ropas como el que ha pisado el lagar, como el que pisó allí las uvas, se le mancharon. Y la respuesta de él fue: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Este es nuestro Redentor, el que sus vestiduras y sus ropas se manchó, uno puede decir, con su sangre. No se manchó con nuestra sangre, la de él era pura, pero por causa de nuestro pecado manchamos sus vestiduras. Y no solo eso, las Escrituras dicen que cuando Pilato lo manda a azotar, le quitan sus vestiduras. Allí lo ponen, lo estiraban así en un poste que llamaban los romanos allí para estirarlo. Lo ataban, y como la espalda quedaba bien abierta, entonces venían los látigos. Y los látigos no eran como cintos con los que nos educaron en alguna época, sino que tenían en la punta metal o huesos. Y cuando lo estiraban así, como cuando alguien iba a patejear, los que saben pescar saben de lo que digo, le arrancaban pedazo de la carne. Por eso la Biblia dice que Él fue una sola llaga. No dice por sus llagas, dice por su llaga. Y ¿saben qué? Cuando Él ya estaba todo ensangrentado, su corona de espina, le vuelven a poner sus vestidos. Los soldados romanos se lo quitan allí para sortearse antes de que Él padeciera. Pero ya estaba todo manchado con sangre. ¿Y sabe por qué su vestidura estaba manchada con sangre? Porque Él necesitaba redimirnos de la esclavitud, de la plaga, de la enfermedad. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Eso dice aquí. Oh. Dice: y su sangre salpicó mis vestidos, manché todas mis ropas. Pero fíjate lo que dice el Redentor. Y este fue el versículo que nos ministró el Señor para comenzar el año. Porque el día de la venganza está en mi corazón. ¿De la venganza contra quién? De la venganza contra los que nos torturaron, contra los que nos empobrecieron, contra los que nos llevaron a la esclavitud del pecado, contra esos demonios y todo lo que nos había destruido. Ahora el Redentor se para y dice: llegó el día, voy a sacarlos del medio. Con lo que ellos les han pagado, yo les voy a pagar, porque el año de mis redimidos ha llegado. Y en el verso 7 del mismo capítulo dice: y de las misericordias de Jehová. ¿Cuánta misericordia Dios ha tenido este año contigo y conmigo? He escuchado tantos testimonios preciosos todo el año. Unos recuperando familias. Bueno, ahora muchísimos contaron testimonios que nos hablaban por años, 18 años sin verse, 12 años.
Otros que lo habían perdido todo y lo recuperaron. Las cosas que no se podían hacer en años, Dios lo hizo este año. Los que no pudieron terminar sus estudios en otros años, este año hasta Dios les dio el título como se lo dio a Mefibosé de nuevo, para que terminen, para que avance, para que se sienten en la mesa de los victoriosos, no de los que se sienten avergonzados y escondidos, sino de aquellos que Dios los ha sentado y los lavó con su sangre y los puso vestidura nueva. ¿Cuántos testimonios? Testimonios de redención en la vida ministerial, en el ministerio, en el llamado de Dios. He escuchado tantos testimonios de ustedes y estoy viendo algunos que sus mamás oraron por años, sus papás oraron, y este año el Señor rompió las cadenas de las drogas, rompió las cadenas de los vicios, rompió las cadenas, porque el Redentor apareció en la escena. Acá le estaba viendo a mi hermano con su esposa que el 1 de enero fue la primera vez que fueron al monte, conocieron a Jesús, y este fue el mejor año de su vida, me decías ayer. Qué tremendo. Salvación, redención, libertad, vida. Este año, hoy es nuestro último culto de este año. De este año 2024. De este año de 365 días. Pero la Biblia dice que el año de los redimidos, el año de la buena voluntad de Dios, donde Dios extiende favor, dice que se va a terminar cuando suene la trompeta. Por eso dice: de las misericordias de Jehová haré memoria. Recuerda todo lo que Dios hizo. Y dice: y de las alabanzas de Jehová, conforme a todo lo que Jehová nos ha dado, de la grandeza de sus beneficios, hacia la casa de Israel, hacia la casa del avivamiento, hacia tu casa, que les ha hecho según sus misericordias y según la multitud de sus piedades. Este es nuestro Dios. Este es nuestro Dios que nos cuida, que nos ama, al que le debemos gratitud, honra, pero también servicio. ¿Cómo le puedes pagar a alguien que lo tiene todo? Sirviéndole con amor, proclamando su grandeza a otros, contándole de lo que Dios hizo contigo. Por eso dice el Salmo 107 verso 1 y 2, dice: alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo, los redimidos de Jehová, lo que los ha redimido del poder del enemigo, porque para siempre es su misericordia. ¿Lo crees? ¿Crees lo que estás cantando? Porque si crees que no es una temporada, es una condición en la que vivimos. Cuando eres un chef, cuando eres una costurera, eres un mecánico, puede que hasta te jubilen porque listo, no trabajas más y ya te pagan por todos los años que trabajaste, pero no te pueden quitar lo que eres. Ya eres. Esa es tu condición, es lo que eres. Yo nunca me voy a jubilar de pastor, porque es el llamado y la condición que Dios me llamó para servirle hasta el día que Él me busque. Tal vez algún día me paguen una jubilación, pero eso no me va a jubilar mi condición. Seguiré predicando el evangelio hasta el día que el Señor me diga. Y eso es lo que tú eres. No tienes un año y ahora el 31 entonces te jubila de redimido. No, 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 no. Esa es tu condición. Será hasta que suene la trompeta. Y libre al fin. Tú rompiste cadenas que oprimieron mi ser. Yo soy el mismo de antes. Ya no eres el mismo. Dile que tienes al lado: ya no eres el mismo.
Aunque hoy sea el primer día que viniste al culto y todavía no entiendes mucho, pero alguien te va a compartir todo lo que te va a explicar un poco más. Pero dice el Salmo 35, verso 10: y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, vendrán con gozo perpetuo sobre sus cabezas. No es el gozo de un año, no es el gozo de una temporada, no es el gozo de unos días, es el gozo por la presencia del Espíritu Santo. Es el espíritu de gozo. Y los redimidos volverán. Así que si alguno por allí se ha ido lejos o anduvo paseando, se tomó algunas vacaciones espirituales, todavía esta promesa está. Y volverán. Así que no dejes de orar. Si tienes alguien en tu familia que algún día conoció al Señor Jesucristo, hoy anda paseando de brazo con el Satanás por allí, pero ¿sabes qué? Decláralo. Tú eres un redimido. La sangre del Cordero está para tu vida, porque volverá. Para los redimidos, lavados por la sangre de Jesús, no somos perfectos. Dios todavía no ha terminado la obra con nosotros, pero estamos en proceso. Estamos en proceso hasta que llegue el día en que seamos como Él, nuestro carácter sea como Él. Pablo decía, hasta que lleguemos hasta la estatura de la medida de Jesucristo, es hasta que seamos como Él. Pero el Isaías 51 prácticamente repite lo que dice de Isaías 35. Pero acá hay una aseveración. Volverán. Dice ciertamente. Eso es sí o sí. Volverán los redimidos de Jehová. Y volverán a Sión cantando. Y gozo perpetuo sobre sus cabezas. Pero dice, tendrán gozo y alegría. Y el dolor y el gemido huirán. Huirán. Si huyen son demonios. Y así termina el pasaje que les leí recién. Dice, yo soy vuestro consolador. Él es el que ha hablado. Él es el que lo ha prometido. Él es el que lo ha dicho. No es un hombre. Yo no puedo cumplir esto. Pero el que nos redimió, el que nos mandó su Espíritu, nuestro consolador, nuestro paracleto. Y esa palabra consolador, en el griego original es paracletos. Y paracletos quiere decir muchas cosas. Uno, que se para al lado tuyo. Otra, es el que cuando había un juicio y estaba perdiendo, el acusado estaba perdiendo y ya no tenía cómo defenderse, buscaba entre la multitud si había alguien que lo conocía y lo llamaba a ver si él podía dar testimonio de quién era él, la persona que era, y que lo defienda. Y cuando esa persona venía, le decían, él es el paracleto, el que se pone a tu lado para defenderte, el que no te deja y el que camina contigo, el que te alienta en las batallas. El que dice que huirá el lloro, el gemir, la tristeza, es el que se para al lado tuyo.
Cuando salgas ahora, si viniste con una persona más, tal vez vean dos. Pero el que prometió que se pararía al lado tuyo y no te dejaría, Él cumplirá su promesa, solo que la gente no lo va a ver. Tu Redentor, tu Paracleto, tu Consolador, mi Consolador, el Espíritu Santo.